Vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de cómo Alcatraz de los Caimanes, esta prisión de jaulas, está causando un impacto al medio ambiente muy, muy negativo. Pero no solo eso, también vamos a hablar de las inundaciones, del cambio climático y de cómo todo esto puede afectar incluso el lugar donde vives y cuánto pagas tú al año. Para hablarnos de todo esto se encuentra conmigo Antonieta Cádiz. Ella es directora ejecutiva de Climate Power en Acción. Antonieta, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Jorge. Un gusto estar contigo. Te hemos invitado por el tema central en las noticias que tiene que ver con este centro de detención en los pantanos de los Everglades en la Florida, llamada Alcatraz de los Caimanes. Desde el punto de vista del medio ambiente, ¿qué impacto está teniendo? Bueno, es un desastre, Jorge, la verdad, porque esta es un área protegida que no debería tener un centro de detención en su centro, en su corazón, ¿no? Hay un impacto ambiental importante. Y acá, así veo las cosas yo, Jorge. Ya, a Eh, ver. Existe una razón por la cual tenemos leyes. Existe una razón por la cual está la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro, y lo que está haciendo esta administración y el gobernador de Florida y el Partido Republicano en general es completamente ignorar la legislación actual y simplemente actuar sin consecuencias. Eso es prácticamente lo que están haciendo en este caso. Actúan y no preguntan por las consecuencias ni se preocupan por el impacto de lo que están haciendo. Y en este caso en particular, este centro de detención no solo es inhumano, sino que también tiene un impacto destructivo al medio ambiente. Cuéntame de este impacto destructivo. Hemos hablado aquí en el programa de gente que ha estado ahí en la cárcel y nos han hablado de las terribles condiciones eh, humanas. Lo entiendo. Pero vamos a hablar sobre el cambio climático. ¿Qué pasa con una instalación como esa ahí en los pantanos? Bueno, mira, pasan varias cosas. Primero, cuando tú tienes una instalación como esta, tú liberas desechos, liberas de alguna forma lo que se llama el escurrimiento. Y esa básicamente es agua contaminada. Y tú tienes en este lugar especies en peligro de extinción. Y estás literalmente tirando agua contaminada. También está el tema de las luces, por ejemplo, hay luces de alta intensidad que se ven a 15 millas de distancia. El impacto para animales que están acostumbrados a vivir en la oscuridad y a desarrollar su hábitat y su interacción en la oscuridad, esto es altamente destructivo. Yo me pregunto, Jorge, honestamente, ¿qué Ujú. pensaría Trump si el día de mañana fuéramos y le construyéramos una planta de desechos tóxicos en sus canchas de golf? ¿Qué dirías si hiciéramos eso? Te apuesto que ahí sí habría un estudio de impacto ambiental, ahí sí habría un proceso de comentario y ahí sí se impedirían las operaciones de un centro como este. Pero entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Entiendo tu posición, entiendo tu crítica. ¿Hay algo que se puede hacer o no se puede hacer nada? Bueno, podemos tener, de hecho, este tipo de conversaciones y hablar sobre el impacto y podemos también, a nivel de supervisión de costos, hablar de lo que implica tener un centro como este y de cómo se está financiando. Pero acá hay una discusión que es muchísimo más grande que se está debatiendo, como tú bien sabes, Jorge, ahora en las Cortes. ¿Cuál es la jurisdicción de este centro? ¿Es federal? ¿Es estatal? Y dependiendo de esas resoluciones que vamos a ver en los tribunales, son las decisiones que se van a poder tomar respecto a las operaciones de este centro. Muy bien, déjame cambiar brevemente el tema. Estoy en España y hay una terrible ola de calor. Afuera estamos a cerca de 100 grados Fahrenheit y la semana viene más o menos igual. En los Estados Unidos hay otras olas de calor. En Sudamérica, por supuesto, se están viviendo el invierno y es otra situación. Pero ¿es normal este calor? ¿Es normal lo que estamos viviendo? No, Jorge, lamentablemente no es normal. Y cuando hablamos del impacto del cambio climático, es un impacto a todo nivel. O sea, claro, lo vemos, por ejemplo, en las olas de calor intensa o lo vemos en lo destructivos que son los huracanes. Pero ahora, por ejemplo, con los incendios. Tú ves incendios que duran y no acaban.
pasan semanas, semanas, semanas y el incendio sigue ahí. ¿Por qué? Eso es cambio climático también, porque tienes condiciones de calor extremo y de sequía extrema. Entonces, estás alimentando el combustible de ese incendio climático. Y lamentablemente lo que estamos viendo ahora es frecuencia e intensidad. Estos eventos de clima extremo son muchísimo más frecuentes y muchísimo más intensos. Y ahora, ¿tú crees que hemos pasado el punto de no retorno? Hemos pasado ese nivel en el que ya no podemos dar marcha atrás y que estamos irremediablemente llegando a un punto en donde estamos destruyendo el planeta. Estamos destruyendo el planeta y me gustaría decirte que todavía tenemos tiempo para actuar, que todavía tenemos tiempo para retroceder, que todavía tenemos tiempo para reparar. Pero lamentablemente estoy súper consciente de que tenemos 4 años del gobierno de Donald Trump y tenemos una mayoría republicana en el Congreso que aprueba legislación como por ejemplo la legislación de presupuesto, donde se recortó muchísimo en justicia medioambiental. Se recortaron fondos, por ejemplo, de limpieza de superfondos o de monitoreo de aire. Entonces, o de inversiones en energía limpia que nos ayudan a limpiar nuestro aire y hacer la transición de los combustibles fósiles. Entonces, estamos retrocediendo a pasos agigantados mientras el clima extremo está avanzando a pasos agigantados. Y sobre eso tengo que preguntarte, te encuentras en Texas y recuerdo tu historia con mucho dramatismo en el 2017. El huracán Harvey prácticamente destruyó tu casa. Me sorprende que estés en la misma casa que destruyó el huracán. ¿Qué pasó entonces, Antonieta? Cuéntanos. Sí, Jorge, estoy en la misma casa y estoy en el mismo lugar donde estaba parada cuando el agua estaba entrando y estaba subiendo en mi casa. Lo que estás viendo acá atrás, por ejemplo, son Sí. los libros que moví con mis propias manos, los libros de mi papá, que moví con mis propias manos porque sabía que la destrucción iba a ser inconmensurable y que tenía que salvar lo que yo sentía que era más valioso para mí. Eh, Jorge, a mí me da muchísima frustración y de nuevo, así veo las cosas. Yo hago el trabajo que hago ahora en cambio climático. Soy una persona que habla explícitamente de este tema porque sé el impacto que tiene y no quiero que la gente viva lo que yo tuve que vivir. Yo tuve que sacar a mi familia por esa ventana que está ahí en un Ujú. bosque, en un bote de rescate. Tuve que ver a mis hijos de 3 y 5 años asustados con, con botes de rescate militares, con una operación que se sentía que estábamos viviendo en una situación completamente de peligro extremo. Y luego tuvimos que atravesar como familia un proceso de reconstrucción que duró más de un año. Este es Wow. un tema de salud física, salud mental, recursos, trabajo. O sea, yo no te puedo decir el impacto que tiene cuando vives un desastre climático. Y ahora millones de personas están expuestas a una Ujú. situación de riesgo similar justamente por el cambio climático. Claro, hemos hablado aquí en el programa sobre las inundaciones que sufrieron allá en Texas. Y me pregunto, no quiero que me des cifras, pero ¿te cuesta ahora más vivir en el mismo lugar? Jorge, es un sentimiento encontrado, la verdad, porque reconstruimos esta casa con nuestras propias manos. Entonces, si tú ves, por ejemplo, si tú bajas, me encantaría, te invito a mi casa, ven a mi Ok. casa y recordámosla juntos. Si tú bajas mi escalera, hay fotos de Harvey ahí. Y porque yo le quiero mostrar a mis hijos todos los días que aunque pases por una situación como esta, uno siempre se puede recuperar si pones todo tu esfuerzo y dedicación. Acá arriba, un poquito más arriba, hay una frase en mi biblioteca que dice, todo es posible. Ujú. Y yo creo, Jorge, honestamente, que el impacto de este huracán en mi vida personal como en mi comunidad fue al mismo tiempo devastador, pero por otro lado nos enseñó muchísimas lecciones. A mí me enseñó que Ujú. esta lucha en que estoy ahora, el hablar de cambio climático, el hablar de medio ambiente es esencial.
y tiene que ver con mi salud, con mi trabajo, con mis Ujú. hijos, con mi presupuesto familiar. No es un tema abstracto que podemos dejar para mañana. Es algo que tenemos que hacer hoy y discutir hoy. Y me frustra mucho cuando veo a líderes como por ejemplo los republicanos en el Congreso o el presidente Trump que están llevándonos a un punto de no retorno y están retrocediendo todos los avances que nos costó tanto alcanzar. Los seguros de inundación son carísimos en Texas, más donde tú vives ahora. Carísimo. A ver, cuando tú te sufres de una situación de clima extremo como Ujú. una inundación, tú no tienes alternativa, tienes que tener seguro de inundación, es obligatorio. Entonces, nosotros acá en Texas y en particular en el área donde yo vivo, en Houston, no solo estamos lidiando con un aumento del casi 40% en el precio de los seguros de vivienda, que es algo que tú ya tienes 40%. 40%, sino que aparte de eso, tenemos que pagar el seguro de inundación. Entonces, cuando hablamos de los costos, cuando hablamos de acceso a vivienda, esto es una limitante importante para las personas que viven en estados como este y también en Florida, también en California. O sea, ya estamos viendo compañías que están negando cobertura, justamente O que porque se están yendo del estado, ¿no? Se van del estado y no quieren te pagar. van del Estado, pero no te pueden cubrir. O sea, y es una realidad, Jorge, y solo va a empeorar con el cambio climático. Termino con esto, Antonieta. Dentro de todo, y sobre todo con esa frase que dices de que todo es posible, te queda algo de optimismo. ¿Tú estás convencida de que tus hijos podrán tener una vida mejor, que nuestros hijos van a tener una vida mejor que la que tú y yo estamos teniendo ahora con el cambio climático? Sí, estoy convencida de que es posible. Todo es posible, Jorge. ¿Y sabes por qué estoy convencida? Porque veo en mi trabajo personas todos los días dando esta lucha. Veo Ya. gente en todos los lados del país, en organizaciones comunitarias, gente trabajando en movilización de votantes, gente trabajando en servicios comunitarios, líderes locales, líderes políticos. Tengo la suerte en mi trabajo de hablar con muchísimas personas y veo la fuerza de la voluntad por luchar por este tema. Y veo, recientemente hablábamos, por ejemplo, con el presidente del Caucus Latino del Congreso, con el congresista Espaillat, y él Sí. hablaba, por ejemplo, del impacto de los recortes en los fondos que tienen que ver con justicia medioambiental, inversiones en energía limpia, así como hablaba en el impacto del recorte a Medicaid o hablaba del impacto de recortes de trabajo, economía, educación. Este es un tema que es interseccional, es un tema que afecta a todos los aspectos de nuestra vida y los líderes que están en esta lucha lo entienden. Antonieta, me llevo tu frase, te la voy a robar. Todo es posible. Gracias por estar aquí. Bueno, yo me voy a llevar tu frase así veo las cosas. Perfecto, Antonieta. Gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Gracias por esta Un gran gusto estar conversación. contigo. Gracias.